está en línea. Buenos días, licenciado. Sí, aquí me encuentro. Muchísimas gracias, muy amable. Si fuera tan fino de designar algún futuro abogado o abogada que nos lea el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por favor. Se encontrará presente la compañera Fernanda Sofía. Licenciada Fernanda, muy buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenida, tiene la palabra. Buenos días, licenciado. Ahorita voy. Artículo 22, ¿verdad? Es correcto, artículo 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ok. Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia. Número uno. Toda persona que se halla legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Número 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive el propio. Número 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. Número 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley en zonas determinadas por razones de interés público. Número 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. Número 6. El extranjero que se halle ilegalmente en el territorio de un Estado parte en la presente convención solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. Número 7. Toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada estado o los convenios internacionales. Número 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Número 7. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Bueno, acá nuevamente resalta el principio del derecho internacional y el derecho interno a la libre circulación y de residencia. Y pues establece esta Convención Americana de Derechos Humanos, pues que toda persona tiene derecho pues a movilizarse libremente en el territorio nacional de cada estado parte. Sin embargo, en el caso de Guatemala lo vamos a relacionar con el artículo 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que reconoce o recoge el principio constitucional de libertad de locomoción. Licenciado Dylan, por favor, alguien que nos lea el artículo 26 de la Constitución Política. Se encontrará presente el compañero Henry Higueros. Licenciado Henry, buen día, bienvenido, tiene la palabra. Buenos días, licenciado, auxiliar y compañeros. ¿Está bien? Sí, se me escucha, ¿verdad? Es correcto, licenciado, le escuchamos. Ok, artículo 26, libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. No podrá expatriarse a ningún guatemalteco ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa. La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, entonces aquí la libertad de locomoción es un principio constitucional que tiene concordancia con los derechos de circulación y de residencia regulados en el artículo 22 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Entonces, pues nos damos cuenta que la armonía y esa congruencia que guarda el derecho internacional y el derecho interno, pues se cumple, ¿verdad? En cuanto a lo regulado en ambos instrumentos, uno a nivel internacional y uno a nivel nacional. Sin embargo, para conocer un poquito más sobre esta libertad de locomoción y este derecho de circulación y de residencia, nos vamos a auxiliar en el presente caso con la ley de tránsito. La ley de tránsito básicamente lo que establece es la dinámica y los procedimientos y de alguna manera las limitaciones que se puedan tener en cuanto a la circulación de vehículos y los peatones en las vías públicas, ¿verdad? Dicho en otras palabras, en todas las avenidas y las calles de la ciudad de Guatemala y por supuesto en los departamentos a nivel nacional. Quiero anticiparme en cuanto a que en la ley de tránsito existe una figura jurídica que es el acuerdo gubernativo o acuerdo ministerial. Estos instrumentos se utilizan entre el Ministerio de Gobernación, el Departamento de Tránsito y las municipalidades del país que cuentan con logística, ¿verdad? Para poder implementar sus policías municipales de tránsito. Entonces, es a través de un acuerdo gubernativo o un acuerdo ministerial en su caso, el instrumento idóneo o el que se utiliza para que la delegación del control del tránsito pues esté actualmente a cargo de las municipalidades de Guatemala. Licenciado Dylan, por favor, alguien que nos pueda apoyar con la lectura del artículo 1, 2, 3 de la Ley de Tránsito. Se encuentra presente el compañero Javier Palacios. Licenciado Javier, buen día. Tiene la palabra, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. 1, 2 y 3, ¿verdad? ¿Perdón? El artículo 1, 2 y 3, ¿verdad? ¿Es correcto de la Ley de Tránsito? Ok, artículo 1 de la ley. Para los efectos dispuestos por la presente ley, por tránsito deben entenderse todas aquellas actividades relacionadas con la regulación, control, ordenamiento y administración de la circulación terrestre y acuática de las personas y vehículos, sus conductores y pasajeros, estacionamiento de vehículos, señalización, semaforización, uso de vías públicas, educación vial y actividades de policía relacionadas con el tránsito en las vías públicas. Las disposiciones de esta ley se aplican a toda persona y vehículo que se encuentra en territorio nacional. Solo se exceptúa lo establecido en convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. Artículo 2. Vía pública. La vía pública se integra por las carreteras, caminos, calles y avenidas, calzadas, viaductos y respectivas áreas de derecho de vía, aceras, puentes, pasarelas, los ríos y lagos navegables, mar territorial, demás vías acuáticas, cuyo destino obvio y natural sea la circulación de personas y vehículos y que conforme a las normas civiles que rigen la propiedad de los bienes del poder público, están destinadas al uso común. Artículo 3. Responsabilidad. Es responsabilidad de los conductores de los vehículos y de todas las personas, sean peatones, nadadores o pasajeros, cumplir con las normas en materia de tránsito que establece la presente ley y norma en su reglamento. En consecuencia, independientemente de las disposiciones que afecten la tenencia de los vehículos, las sanciones deberán dirigirse también hacia el conductor responsable. En todo caso, cualquier sanción que afecte el vehículo será responsabilidad solidaria del propietario del mismo y del conductor. Sí, bueno, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Tránsito pues establecen las normas generales, ¿verdad? De cómo es la movilización del tránsito en Guatemala. Entonces, ampliando un poquito el tema, pues el derecho de circulación y de residencia en concordancia con la libertad de locomoción, eso es, ¿verdad? La movilidad de todas las personas, ya sea por medios peatonales, por medios terrestres, ¿verdad? De automotores terrestres
Entonces, es esta ley la que establece los parámetros, inclusive las multas, ¿verdad? Futuros licenciados y licenciadas, en cuanto al incumplimiento de los requisitos para poder circular en vehículos terrestres a nivel nacional. Bueno, no sé si alguien tenga a su alcance la ley de la Policía Nacional Civil, que nos haga el favor de leer el artículo 10 y 11, si no estoy mal, donde está la función de la policía con relación al Departamento de Tránsito, por favor. Licenciado, yo tengo la ley acá. Por favor, licenciada Flor, si usted la tiene al alcance, háganos Sí, el... artículo 10. Para el cumplimiento de su misión, la Policía Nacional Civil desempeñará las siguientes funciones. Inciso A. Por iniciativa propia, por denuncia o por orden del Ministerio Público. 1. Investigar los hechos punibles, perseguibles de oficio e impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. 2. Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación en proceso penal. Inciso B. Auxiliar y proteger a las personas y velar por la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. Inciso C. Mantener y restablecer en su caso el orden y la seguridad pública. Inciso D. Prevenir la comisión de hechos delictivos e impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. Inciso E. Aprender a las personas por orden judicial o en los casos de flagrante delito y ponerlas a disposición de las autoridades competentes dentro del plazo legal. Inciso F. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para la seguridad pública, estudiar, planificar y ejecutar métodos y técnicas de prevención y combate de la delincuencia y requerir directamente a los señores jueces en casos de extrema urgencia la realización de actos jurisdiccionales determinados con noticia inmediata al Ministerio Público. Inciso G. Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofes y calamidad pública en los términos establecidos en la ley. Inciso H. Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciba de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Inciso I. Prevenir, investigar y perseguir los delitos tipificados en las leyes vigentes del país. Inciso J. Colaborar y prestar auxilio de las fuerzas de seguridad civil de otros países conforme a lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales de los que Guatemala sea parte o haya suscrito. Inciso K. Controlar a las empresas y entidades que presten servicios privados de seguridad, registrar, autorizar y controlar su personal, medios y actuaciones. Inciso L. Coordinar y regular todo lo relativo a las obligaciones del Departamento de Tránsito establecidas en la ley de la materia. Inciso M. Organizar y mantener en todo el territorio nacional el archivo de identificación personal y antecedentes policiales. Inciso N. Atender los requerimientos que dentro de los límites legales reciba del organismo oficial, Ministerio Público y demás entidades competentes. Inciso O. Promover la corresponsabilidad y participación de la población en la lucha contra la delincuencia. Inciso P. Las demás que le asigne la ley. Ok, muchísimas gracias, licenciada Flor. Como nos podemos dar cuenta, pues la Policía Nacional Civil es la entidad garante, ¿verdad?, de la movilización de las personas, de la seguridad de las personas, y no solo de las personas, sino que de sus bienes también, ¿verdad? Entonces tiene N cantidad de funciones y es en el artículo 11, licenciada, si fuera tan amable, en donde está la específica con relación a la coordinación con las municipalidades de tránsito. Sí, artículo 11. La actuación básica de la Policía Nacional Civil se adecuará a los principios básicos contenidos en la presente ley, con especial atención a las exigencias de los derechos Disculpe, humanos. es que estás leyendo la ley que se derogó, Ah, ok, perdón. solo como observación porque el licenciado estaba pidiendo el que se relaciona con la policía municipal. Sí, alguien que tenga la ley actualizada, si fueran tan amables, en donde aparecen ya la coordinación que existe entre la Policía Nacional Civil y las municipalidades a nivel nacional.
Y creo que lo tengo yo, licenciado. Buenos días. Muy buenos días, licenciada, por favor. Artículo 11, relación con las policías municipales de tránsito. ¿Será ese? ¿Es correcto? Sí, por Ok. favor. Para el cumplimiento de su misión, la Policía Nacional Civil respecto a las policías municipales de tránsito desempeñará las siguientes funciones. A. Coordinar en conjunto con las policías municipales de tránsito el debido cumplimiento de la ley y del reglamento de tránsito a través de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil. B. Requerir a las policías municipales de tránsito el apoyo y colaboración en los casos que sean necesarios. Las policías municipales de tránsito no podrán imponer ni cobrar multas de tránsito o cualquier otro tipo de cobros en las carreteras internacionales, nacionales y departamentales, a menos que se haya formalizado un convenio o acuerdo gubernativo con la Policía Nacional Civil a través de la Dirección de Tránsito. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Pues aquí está un poco más amplio el tema de cómo se lleva el control del tránsito actualmente, ¿verdad? Según los acuerdos entre el Ministerio de Gobernación, Departamento de Tránsito y las municipalidades, pues las municipalidades a través de sus propias policías municipales de tránsito, pues ejercen ese control, ¿verdad? Principalmente en la ciudad de Guatemala y han implementado estos procedimientos también algunas municipalidades del área de la circunvalación municipal, ¿verdad? Por ejemplo, Villanueva, Misco, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, son algunos de los municipios que más avances tienen en este tema, ¿verdad? En el control del tránsito. Dicho sea de paso, tienen sus propios uniformes y sus propias normas internas de conducta, ¿verdad? Y para desarrollar esta función. Sin embargo, reitero, la ley establece que debe existir un acuerdo entre el Ministerio de Gobernación y el Departamento de Tránsito y con las municipalidades respectivas para que esta delegación del control del tránsito esté a cargo de las municipalidades, ¿verdad? Es este entonces el fundamento legal y pues obviamente otros paralelos en donde se sustenta la actividad de las policías municipales de tránsito. Vamos a regresar a la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud que este artículo está relacionado con el registro de personas y vehículos. Por favor, licenciado Dylan, alguien que nos pueda apoyar con la lectura del artículo 25 de la Constitución. Se encuentra Si gusta, presente. si gusta le ayudo yo, Lick. Hoy ya estoy mejor. Gracias a Dios. Por favor, licenciado Jainer Barrios, es verdad. Para Bienvenido. servirle, Gracias. licenciado. Gracias. Dios les bendiga. Dice artículo 25. Registro de personas y vehículos. El registro de las personas y de los vehículos solo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello. Para este efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas. Vámonos. Ok, muchísimas gracias, licenciado Jainer. Bueno, este artículo básicamente lo que hace o lo que establece es diferenciar qué personas de las autoridades competentes pueden registrar a determinadas personas. En este caso, para registrar a una dama, por ejemplo, debe ser a través de un agente de Policía Nacional Civil del mismo sexo, ¿verdad? Tiene que ser una dama. Y en el caso de los caballeros, pues obviamente puede ser por un agente de la Policía Nacional Civil pues del mismo sexo, ¿verdad? Esto es bien importantísimo por el respeto, el decoro, como bien lo regula el artículo, la dignidad, la intimidad y decoro de las personas, ¿verdad? Recordemos que
las damas en Guatemala pues tienen un trato preferencial, ¿verdad? En cuanto al desarrollo propiamente de las autoridades correspondientes. El licenciado Giovanni está pidiendo la palabra. Por favor, licenciado Giovanni. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Tengo Adelante. una consulta, licenciado, cuando dice que se establezca causa justificada. ¿Qué causa o qué comprende la causa justificada en un registro en un registro de vehículo, verdad? Ok, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, esta pregunta es sumamente importante, ¿verdad? Futuros abogados y abogadas, pues aquí está bastante genérica la causa justificada, ¿verdad? Podríamos invocar, por ejemplo, el caso reciente que se ha dado, ¿verdad? En cuanto a la fuga de los reos de una de las cárceles del país. Esta podría considerarse una causa justificada en cuanto a los operativos a nivel nacional que realiza la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces, sin embargo, debo reconocer que en la praxis, pues, hay puestos de registros en las diferentes carreteras del país en donde, pues, los agentes de la Policía Nacional Civil más que todo en los buses extraurbanos, ¿verdad? Le piden a todas las personas que se bajen y proceden al registro minucioso de las personas, así como de las pertenencias que traen consigo, ¿verdad? Entonces, pues viene a mi mente una causa justificada, es un operativo de la Policía Nacional Civil montado precisamente o implementado para identificar a las personas y en búsqueda de estas personas que hoy por hoy están fugadas, ¿verdad? Sin embargo, el artículo de la Constitución lo deja muy genérico. Recordemos que es un principio constitucional, un derecho constitucional que debe desarrollarse. No tengo al alcance en este momento el reglamento de la Policía Nacional Civil o la misma ley de la Policía Nacional Civil que debiera contener en algún apartado de su articulado estas causas justificadas, ¿verdad? Lo podríamos ver más adelante si lo encontramos para la Policía Nacional Civil, cuáles serían estas causas justificadas para realizar un registro minucioso a las personas que viajan a nivel nacional. Muchas gracias por su pregunta, licenciado Giovanni. Bueno, vamos a continuar el análisis del artículo. Vamos a pasarnos ahorita al artículo 23, Derechos Políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por favor, licenciado Dylan, alguien que nos lea el artículo 23 de la Convención. ¿Cuánto presente el compañero Juan Zapeta? Licenciado Juan, buen día, bienvenido, tiene la palabra. Buenos días, Lick. Ahorita leo. Muchas gracias. Artículo 23, ¿verdad? ¿Es correcto de la Convención? Sí, ahorita. Derechos políticos. Numeral 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Numeral 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Ok, Gracias. muchísimas gracias, licenciado. Aquí estamos ante una situación eminentemente de derechos políticos, ¿verdad? Este artículo lo que establece
es que todos los miembros de un estado parte, en este caso de Guatemala, pues tenemos el derecho de acceder a cargos públicos, ¿verdad? A través de las votaciones respectivas y a través de la voluntad del pueblo de Guatemala. Y es así como se lleva a cabo las elecciones acá en Guatemala. Y también establece que pues tenemos el derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Bueno, entonces, bueno, hace 2 años tuvimos la elección del señor presidente y de la mayor parte de los funcionarios, ¿verdad? Que hoy por hoy ostentan los cargos correspondientes y estamos a la víspera cabalmente de votaciones de magistrados, votaciones del mismo fiscal del Ministerio Público, el Contralor General de Cuentas y otros funcionarios más, ¿verdad? Entonces, esta praxis en Guatemala guarda concordancia con lo regulado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para ello también nos vamos a fortalecer con el derecho interno, y nos vamos a ir al artículo 135 de la Constitución Política que establece los deberes y derechos cívicos. Alguien, por favor, licenciado Dylan, que pueda leer el artículo 135 de la Constitución. Se encuentra la compañera Mónica Ardón. Licenciada Mónica, buen día. Tiene la palabra, por favor. Buen día, licenciado. Mucho gusto. Compañeros, buen día. Con gusto. Muchas gracias. Artículo 135. Deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. A. Servir y defender a la patria. B. Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. C. Trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos. D. Contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. E. Obedecer las leyes. F. Guardar el debido respeto a las autoridades. Y G. Prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. Ok, muchísimas gracias, licenciada Mónica. El hecho de haber leído el artículo 135 es porque antes de los deberes políticos, pues están los derechos, los deberes y derechos cívicos, ¿verdad? Ya lo leía la licenciada, está servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, y etcétera, ¿verdad? Entonces, estos derechos cívicos, futuros abogados y abogadas, también, obviamente, en el ejercicio profesional debemos de tenerlos en mente, ¿verdad? Es el artículo 135 de la Constitución que reconoce, que establece y que regula esos derechos cívicos que todos los guatemaltecos y las guatemaltecas, independientemente de nuestra condición social, económica o cultural o política, debemos de poner en práctica, ¿verdad? Para que, pues, esa paz que tanto añoramos en Guatemala se dé y permanezca activa y vigente, ¿verdad? En favor de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Es entonces en el artículo 136 de la misma Constitución que establece deberes y derechos políticos, ¿verdad? Estos deberes y derechos políticos son los que guardan concordancia con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Licenciado Dylan, por favor, alguien que nos apoye con esta lectura. Se encuentra la compañera Kelly Arevalo. Licenciada Arevalo, por favor, tiene la palabra. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Artículo 136. Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos. A. Inscribirse en el registro de ciudadanos. B. Elegir y ser electo. C. Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. D. Optar a cargos públicos. E. Participar en actividades políticas. Y F. Defender el principio de
alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Ok, muchísimas gracias. Bueno, aquí voy a abrir un espacio para que compartamos un poquito de lo que sepamos o de lo que hayamos vivido en cuanto a ese famoso conato de golpe de Estado, ¿verdad? Ustedes que hubo en las elecciones recientes. Entonces, independientemente de qué ideología pues, tengamos o qué filosofía tengamos, alguien que quiera compartir cómo vio esa situación, esa circunstancia, pues yo lo viví en algún momento en una situación bien compleja que más adelante se las voy a compartir. Sin embargo, quisiera que alguien comente sobre este tema, porque fue un tema álgido en donde una gran mayoría de la población guatemalteca salió a las calles para manifestar, para defender precisamente la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Dicho sea de paso, pues muchos funcionarios al día de hoy están sufriendo consecuencias dentro de procesos judiciales, ¿verdad? En cuanto a ese tema. Alguien que quisiera aportar algo sobre ello, que conozca un poquito de la materia y que nos pueda pues compartir esas vivencias o lo que le conste de esa vivencia en Guatemala. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo tuve la oportunidad de trabajar para el tribunal en estas elecciones. Estuve en el puesto de digitadora, entonces estaba directamente con las actas que estaban funcionando en ese momento. No voy a mencionar nombres por protección, Claro, pero donde yo estuve sí fue así bien marcado el fraude que hubo y sí fue de una manera abusiva, por así decirlo, porque sucedió que en el momento pues se fue la luz en el lugar donde se dio el fraude y ya cuando vino la luz ya estaban las cajas con los votos que ellos necesitaban para ganar. Y por lo mismo nos evacuaron a todos los centros de votación y fue una cuestión así bien fea y no sé ni cómo decirlo porque así se pone uno en un riesgo bien feo claro. porque el tribunal a uno le exige que uno cuide todo el equipo, porque pues es un equipo profesional el que uno tiene y ahí hay mucha información. Y uno tiene que ver por su vida también, pero en ese momento cuando le dicen a uno que va toda la gente y que van con palos y que van con todo a tirarse a donde está uno, entonces uno tiene que salir corriendo. A nosotros nos tocó salir en un anillo entre la policía y jalar todo el equipo de la PN, del tribunal, perdón, para poder resguardarlo. Y ahí sí que en este sentido, después lo platicábamos, fue más importante resguardar el equipo que nuestra propia vida, ¿va? Entonces, porque ellos al final lo que exigían era que las actas estuvieran y que el equipo no se hubiera perdido, las computadoras y los escáneres que nos habían dado. Eso era lo más importante para ellos. Pero sí se dio los casos del fraude y ya le digo, como fue aquí en el municipio donde yo estoy, sí se dio en todos los centros y fue así como que, ay, se fue la luz en tal lado y después se fue en otro y después se fue en otro y ya cuando volvía la luz ya estaban las cajas con las boletas que ellos necesitaban y pues en el ratito fue que se volvió el bochinche porque pues toda la gente salió y no lo permitieron. Hubieron compañeros que se quedaron resguardados en los lugares porque ya no pudieron salir, entonces se quedaron con anillos de la policía porque no podían salir de los lugares. Entonces sí fue una situación bien marcada y hasta cierto punto, perdón por decirlo así, pero fue bien descarada la forma en que lo hicieron también. No, muchísimas gracias por su participación, licenciada. Pues obviamente este tipo de situaciones y circunstancias que se viven en los centros de votación, pues no se conocen, ¿verdad? Y no se ven de esa manera como usted lo ha manifestado. Entonces es importante conocer esas interioridades en virtud que, pues, el artículo constitucional, ¿verdad? Que establece que uno de nuestros derechos y deberes, ¿verdad? Cuando indica deberes es de alguna manera una obligación social, que es velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral.
¿Alguien más que quiera compartir alguna anécdota, alguna situación con relación a ese tema? Licenciado, nuevamente, Sí, por favor, licenciado Giovanni. para compartir lo que yo viví durante esas elecciones. Yo estuve en una mesa. Realmente no se dio esa parte que muchos dicen de que hubo fraude. Eh, Se hicieron los conteos tal como establecen los procedimientos, ¿verdad? Se levantaron las actas, habían fiscales de los partidos políticos y los de la mesa, ¿verdad? Entonces cada quien estuvo de acuerdo y así estuvo en los centros en las mesas de los centros de votación donde estuve. Se dieron bajo normal, ¿verdad? Bajo las condiciones normales de que se registraron. Eh, no creo yo en el fraude que muchos dicen, porque primero el que hubiera hecho el fraude es el que estaba en el gobierno, ¿verdad? Porque ellos tienen el control de todas las instituciones, pero llegar un candidato así como manifiestan y también poner en duda la honorabilidad de las personas que están cuidando del voto en las mesas, ¿verdad? Entonces, no creo que la mayoría se hayan prestado para la manipulación del voto, ¿verdad? Al menos con nosotros no hubo eso, ¿verdad? Gracias, licenciado. Ok, muchas gracias, licenciado Giovanni. Pues importante las dos participaciones porque una está pues en un escenario y la otra está en el otro. Pues déjenme compartirles que yo viví, o Dios me dio la oportunidad de estar asesorando en ese entonces al señor ministro de Gobernación que estaba de turno. Y desde el punto de vista de la seguridad pública, se vio con suma preocupación ya cuando la mayoría de personas habían salido a las calles, a las avenidas y era un caos a nivel nacional, ¿verdad? Y se dieron las manifestaciones masivas con relación a ese tema. Esto ya fue posteriormente al periodo electoral. Sin embargo, pues lo que vivimos a nivel nacional y yo que estaba cerca ahí del funcionario de turno, pues había una eminente, un eminente peligro, ¿verdad, licenciados? En cuanto a una desestabilización social y pues donde ahí sí que gobernados y gobernantes estaban en una situación bien compleja, ¿verdad? Al final bien difícil determinar en esos momentos quién tiene la razón y quién no, y si hubo o no hubo fraude, ¿verdad? Nosotros pues lo estábamos viendo desde el punto de vista de la seguridad y recuerdo muy bien que eh, el señor ministro manejó la situación de una forma muy prudente, muy sabia, muy inteligente, en virtud que, bueno, ayer antier platicábamos sobre el tema en cuanto a que este funcionario, la mentalidad que tuvo fue privilegiar el diálogo, ¿verdad? Algunos estuvieron de acuerdo, pues otros no. Sin embargo, prevaleció el principio constitucional de la paz, ¿verdad? Honorables abogados y abogadas. Habían instrucciones muy directas en cuanto a que la fuerza pública fuera con todo en contra de los manifestantes y que no importaba ahí lo que surgiera después, ¿verdad? Sin embargo, pues gracias a la participación o a la valentía, diría yo, ¿verdad? De los funcionarios de gobierno en turno y que estaban a favor de la paz y la integridad física de las personas, ¿verdad? Habían niños, habían ancianos, habían mujeres, habían hombres de diferentes edades y en diferentes condiciones y de diferentes estatus sociales, ¿verdad? Ahí en un eminente peligro. Entonces, pues vivimos y estoy 100% seguro que los demás que están participando en esta conferencia también vivieron de alguna manera esta situación, pues de acuerdo al ámbito geográfico en donde se encontraban y de acuerdo a las funciones que estaban desarrollando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos detuvimos en este tema sobre los derechos y deberes políticos?
En virtud que es tan importante hacer conciencia precisamente de todos los derechos que entran en juego, ¿verdad? En una situación de esta naturaleza. Recordemos que hemos analizado y reiterado mucho los derechos naturales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho de locomoción, que es cabalmente el que recientemente acabamos de ver, el derecho a ser elegido y a ser electo. Entonces, cuando todos esos derechos entran en juego simultáneamente, entonces uno dice o usted dirá, dependiendo en el cargo que desempeñe o en la situación en la que se encuentre, cuál de todos esos derechos es el que tiene mayor ponderación. ¿A qué derecho usted va a inclinarse a defender? Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Honorables abogados y honorables abogadas. El día de mañana que ustedes tengan la oportunidad de ostentar un cargo público, pues obviamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, esos derechos naturales que el Estado no puede dar ni puede quitar, esos son los que tienen mayor trascendencia, ¿verdad? El derecho a la paz, el derecho a la seguridad y a la integridad física de las personas. Entonces, analizamos los deberes y derechos políticos, ¿verdad? Importante tema. Aquí podríamos pasar 1, 2, 3 horas hablando del tema y escuchando diferentes posturas. Sin embargo, la intención de su servidor en este caso, pues, era ampliar un poquito el panorama y ver esa ponderación, ¿verdad? En virtud de lo trascendente que es son estos derechos, ¿verdad? Cuando entran todos en juego y pues la persona que está en algún cargo específico debe de decidir, ¿verdad? O vela por los derechos políticos y deberes políticos, o vela por la vida o la libertad y la seguridad de las personas. Lo dejo ahí muy abiertamente para que cada uno de ustedes se forme un criterio y en su momento pues puedan tomarlos en cuenta para asesorar y emitir una opinión en favor de la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Para continuar la clase, ¿verdad? Estamos viendo los derechos políticos. Vamos a apoyarnos también en el artículo 138 de la Constitución Política, que establece la limitación a los derechos constitucionales. En otras palabras, los derechos políticos, ¿verdad? Entre otros. Por favor, licenciado Dylan, alguien que nos pueda apoyar con el artículo 138 de la Constitución. Está Licenciado levantando la Jenner mano. Barrios, se está levantando la mano, por favor. Sí, gracias. A ver para ver si le puedo apoyarle. Sí, por favor, artículo 138 de la Constitución. Con gusto. Capítulo 4. Limitación a los derechos constitucionales. Artículo 138. Limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33. Primer párrafo del artículo 35. Segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público. En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad. Inciso A. Decreto especificará. Inciso B. Los motivos que lo justifiquen. C. Los derechos que no puedan asegurarse en su plenitud. D. El territorio que afecte.
y E, el tiempo que durará su vigencia. Además, en el propio decreto se convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviera reunido, deberá conocerlo inmediatamente. Los efectos del decreto no podrán exceder de 30 días por cada vez. Si antes de que venza el plazo señalado hubieran desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus efectos y para este fin todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión, Vencido el plazo de 30 días, automáticamente queda restablecida la vigencia plena de los derechos, salvo que se hubiera dictado un nuevo decreto en igual sentido. Cuando Guatemala afronte un estado real de guerra, el decreto no estará sujeto a las limitaciones de tiempo consideradas en el párrafo anterior. Desaparecidas las causas que motivaron el decreto a que se refiere este artículo, toda persona tiene derecho a deducir las responsabilidades legales procedentes por los actos innecesarios y medidas no autorizadas por la ley de orden público. Listo. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, aquí hay un artículo muy importante en cuanto a cuando se da una perturbación grave de la paz o una invasión del territorio a Guatemala. Entonces, la misma Constitución establece que el presidente de la República de Guatemala, a través de decretos, puede limitar uno o más de esos derechos, ¿verdad? Y que finalmente el Congreso de la República pues puede entrar a conocer inmediatamente ese decreto para aprobarlo e improbarlo. Y establece también que no puede durar más de 30 días, a excepción que Guatemala afronte, indica un estado real de guerra, el decreto no estará sujeto a esas limitaciones. Conozcamos entonces qué tipos de decretos pueden emitirse para limitar estos derechos constitucionales. Es el artículo 139 de la misma Constitución que establece estos decretos. Licenciado Dylan, por favor, designemos a alguien que nos pueda apoyar. Se encuentra la compañera Rachel Ortiz. Por favor, licenciada, muy buenos días, tiene la palabra. Buenos días, licenciado. ¿Qué artículo me dijo? 133. 139 de la Constitución. Gracias. Ley de orden público y estados de excepción. Todo lo relativo a esta materia se regula en la Ley Constitucional de Orden Público. La Ley de Orden Público no afectará el funcionamiento de los organismos de Estado y sus miembros gozarán siempre de la inmunidad y prerrogativas que les reconoce la ley. Tampoco afectará el funcionamiento de los partidos políticos. La Ley de Orden Público establecerá las medidas y facultades que procederán de acuerdo con la siguiente gradación: A, estado de prevención; B, estado de alarma; C, estado de calamidad pública; D, estado de sitio; y E, estado de guerra. Ok, muchísimas gracias, licenciada Rachel. Bueno, estos son los estados los estados que puede decretar el presidente de la República, ¿verdad? Ya indica el estado de prevención, el estado de alarma, el estado de calamidad pública, estado de sitio y estado de guerra. Recuerden ustedes que cuando se dan algunos inconvenientes en algunos departamentos o municipios, como el caso de Nagualá y Ixtahuacán actualmente, ¿verdad? En la parte occidental del país, pues se decreta un estado, ¿verdad? Acorde a las necesidades y al riesgo que corre la vida y la integridad física de las personas para limitar algunos derechos constitucionales, ¿verdad? Y poder resguardar de alguna manera la integridad física de las personas. Viene a mi mente en este momento el artículo 38. El artículo 38 de la Constitución establece un derecho de tenencia y portación de armas, ¿verdad, licenciados?
Entonces, regularmente un estado de prevención, por ejemplo, se limita este derecho a a la tenencia y portación de armas, que establece que se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley en el lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por juez competente, y se reconoce el derecho de portación de armas regulado por la ley. Genéricamente en todos los estados de prevención, por ejemplo, pues se limita este derecho a la aportación de armas de fuego, ¿verdad? Precisamente para que las personas que circulen en esa área o en el lugar no porten armas de fuego y por ende no pongan en peligro y en riesgo la vida de las personas. Y podemos citar, por ejemplo, el derecho de la libre locomoción, ¿verdad? En determinados lugares, pues en algún momento se limita también el ingreso o la salida de personas sin autorización de las autoridades competentes que están resguardando el área, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren los estados que acabamos de citar en el artículo 139, que por medio de ellos se pueden limitar algunos derechos constitucionales por determinado tiempo y en determinados lugares de la República. Bueno, vamos a continuar. Ya nos faltan unos minutitos nada más para que nos apoye alguien, licenciado Dylan, leyendo el artículo 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Se encuentra la compañera Silvia Olivares? Por favor, licenciada Silvia. ¿Cuál artículo es, perdón? 24 y 25 de la Convención Americana. Ok, ahorita. La palabra de licencia. Vamos. 24 y 25, ¿verdad? Por favor. Ok. 24. Igualdad ante la ley. Toda persona es igual ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, al igual protección de la ley. Artículo 25. Protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los estados partes se comprometen. Inciso A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. Inciso B, a desarrollar la posibilidad del recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.